Algo extraño ha estado viviendo en el Himalaya durante siglos y la gente que vive allí nunca lo ha llamado un mito. Ellos saben que es real. Saben que camina sobre dos piernas como un hombre, pero mucho más grande. Saben que está cubierto de pelo, que existe en tres tamaños distintos y con personalidades diferentes, y tienen la evidencia física para probarlo. Nota this. Déjame decirte de dónde vengo antes de que entremos en esto. Soy Robert, y si has estado viendo mis cosas por un tiempo, probablemente ya conozcas mi historia. Septiembre de 2024, Isla de Vancouver. Estaba solo y fuera del sendero cuando vi algo enorme que no coincidía con ningún animal conocido. Está bien, chicos, me voy de aquí. Volví de esa experiencia creyendo que me había encontrado con algún gran simio no descubierto, un animal biológico, y nada más. Algo que había pasado desapercibido para la zoología moderna. Esa era la explicación cómoda, de todos modos, con la que podía vivir. Pero mientras más investigaba, más me seguía inquietando algo. Porque la evidencia, la verdadera evidencia que existe desde antes de las cámaras trampa y los foros de Internet, no encaja del todo con esa explicación tan sencilla. Y en ningún lugar esa tensión es más obvia que en el Himalaya. La gente en Nepal, Tíbet y Bután, que ha vivido en esas montañas durante siglos, no solo dice que el Yeti es real, dicen que existen dos mundos al mismo tiempo, físico y espiritual, carne y algo más. Durante mucho tiempo descarté ese tipo de cosas como folclore o mitología, tonterías, básicamente. Ese tipo de cosas que la gente premoderna dice cuando no puede explicar algo desconocido. Bueno, para no hacer el cuento largo, ya no lo descarto. Y estás a punto de ver por qué. Pero antes de entrar en las afirmaciones sobre la evidencia física del Yeti, hablemos un momento sobre este video. Se dice que un parapentista anónimo captó a este ser con una especie de GoPro mientras volaba sobre las cimas del Himalaya. Bastante inquietante e intrigante. Ahora, obviamente, es difícil tomar en serio cualquier video hoy en día, considerando la inteligencia artificial y los efectos generados por computadora, y el hecho de que éste provenga de una fuente desconocida no ayuda. Pero si de algo sirve, este clip en particular ha sido analizado y, aparentemente, no muestra ninguna de las señales típicas de un video generado por inteligencia artificial. Haz con ese dato lo que quieras, pero pasemos a afirmaciones y pruebas más sustanciales. Vamos a ver por qué existe evidencia física, pero también por qué la evidencia física por sí sola puede no ser suficiente para explicar lo que estas personas han estado viendo y describiendo durante 1000 años o más. Así que quédate conmigo, valdrá la pena. Parte 1. Las huellas que nadie puede explicar. Estoy absolutamente desconcertado por el abominable hombre de las nieves, que también se llama el Yeti o el Susquehanna, porque se han encontrado huellas muy convincentes. ¿Qué las hizo? Y estoy hablando particularmente del hombre de las nieves, que tenía huellas a 19,000 pies de altura. Nadie sube a 19,000 pies solo para hacer una broma, y mucho menos descalzo, y mucho menos sus pisadas. Sí, así es. Así que creo que hay algo, hay un problema sin resolver ahí. Vaya, entonces probablemente sí lo haya. ¿Crees que podría haberlo? Oh, eso es emocionante. 8 de noviembre de 1951. Eric Shipton y el Dr. Michael Ward están en el glaciar Menlung, en algún lugar entre 19,000 y 19,500 pies sobre el nivel del mar. Son parte de una expedición de reconocimiento británica, y su trabajo es encontrar una ruta viable para subir al monte Everest, en preparación para el intento de llegar a la cima 2 años después. Shipton es uno de los montañistas más respetados con vida en ese entonces. Él ya ha liderado 5 expediciones previas al Everest, y no es su primera vez en estas montañas. Sabe que es normal encontrar aquí, y está seguro de sí mismo. Pero lo que vio mientras miraba hacia el suelo, bueno, eso sacudiría gravemente esa confianza. Lo que Shipton fotografió esa tarde nunca ha sido explicado de manera concluyente. No por osos, ni por la nieve derretida, ni por ningún animal conocido que viva en el Himalaya. Hablemos primero del argumento de la distorsión por derretimiento, porque lo vas a escuchar todo el tiempo cuando se discuten estas huellas.
La afirmación es que la huella de cualquier animal, como la de un oso, un leopardo de las nieves o incluso un humano, puede expandirse dramáticamente cuando le da el sol, haciendo que una huella pequeña parezca enorme con el tiempo. Ahora, eso es cierto, sí sucede. Lo sé, porque vivo en el bosque en el norte de Ontario, Canadá, y veo muchísimas huellas de animales en la nieve, casi a diario. Sí se hacen más grandes cuando sube la temperatura. Pero esto es lo que los críticos que sostienen eso sobre las huellas de Shipton nunca mencionan. Las condiciones de la superficie en el glaciar Menlung ese día. Edward Cronin, quien escribió extensamente sobre las huellas, señaló que fueron hechas en una capa delgada de nieve cristalina, sobre hielo firme y duro. Eso no es una superficie blanda calentada por el sol. Esa es una superficie donde una deformación significativa por derretimiento simplemente no ocurre. Las fotografías son, en sus palabras, cito, excepcionalmente claras y nítidas, lo que significa que fueron tomadas en condiciones que permitieron una comparación detallada. Tom Bordillon, otro miembro de la expedición que vio las huellas él mismo, escribió una carta al respecto después. Él describió haberlas seguido por casi una milla y concluyó, y aquí estoy parafraseando, que lo que sea que las hizo no era nada que él reconociera como. Reconoció que no era ningún animal del Himalaya conocido, y que fuera lo que fuera, era grande. Muy grande. El Museo de Historia Natural de Londres en realidad hizo caminar a un oso del Himalaya sobre arena para comparar el resultado con la fotografía de Shipton. La conclusión no coincidía, ni siquiera se acercaba. Otra posible explicación de los escépticos es que las huellas fueron hechas por monos langur, pero Shipton se encargó de eso él mismo. El pie del langur más grande mide alrededor de 8 pulgadas. La huella de Shipton mide aproximadamente 13 pulgadas de largo y a 19.000 pies de altura no hay fuente de alimento para un primate herbívoro. Lo que hace que todo esto sea muy extraño. Los primates conocidos simplemente no viven allá arriba. Bueno, caray, de alguna manera siento que estoy en el Himalaya ahora mismo, aquí en el norte de Ontario, Canadá. Todavía se parece un poco, quizá con algunos árboles más. De todos modos, solo quería preguntar si estás disfrutando este contenido hasta ahora. Realmente, espero que sí. Les dedico muchísimo tiempo y esfuerzo. Así que si aún no te has suscrito, significaría mucho para mí y para el equipo de Cabaña en el Bosque si lo hicieras. Gracias. Ahora, hablemos de la teoría del engaño. Porque, por supuesto, la gente ha acusado a Shipton de haberlo planeado todo, haciendo las huellas él mismo. Pero Shipton era, en ese momento, una de las figuras más condecoradas del alpinismo británico. Había pasado años forjándose una reputación de observador riguroso y meticuloso. No era alguien que buscara sensacionalismo en los tabloides. Lejos de eso. La expedición que él lideraba sentaría las bases para el primer ascenso exitoso al Everest, el logro de alpinismo más importante del siglo XX. ¿Por qué arriesgaría todo eso por un engaño de huellas a 19.000 pies, sin llevar equipo para hacer moldes, por cierto, y con varios testigos creíbles corroborando su historia? ¿Les pagó a todos? La expedición estaba buscando rutas para el Everest. No estaban buscando yetis. De nuevo, no tenían yeso ni materiales para hacer moldes. Usaron un piolet para comparar el tamaño, porque era lo único que tenían. El Dr. Jeff Meldrum, el profesor de anatomía y antropología de la Universidad Estatal de Idaho, que ha dedicado su carrera a estudiar la morfología de las huellas, y a quien tuve el gran honor de conocer antes de su fallecimiento. Bueno, él examinó una reconstrucción de la huella de Shipton en 2008. Él señaló que la alineación de los dedos coincidía mucho más con la de los grandes simios conocidos que con la alineación de los dedos de cualquier especie del Himalaya conocida, y que la huella en la fotografía mostraba características que serían extremadamente difíciles de falsificar de manera convincente a esa altitud. Cuando ves todos los detalles de los que él habría estado al tanto, las condiciones y los materiales básicamente hacían casi imposible lograr un engaño tan bueno. Pero dicho esto, ciertamente no estoy afirmando que el ser que dejó esas huellas no fuera más que algún primate no descubierto. Sigue viendo y verás por qué. Pero el punto por ahora es que simplemente no hay una buena explicación para que las huellas de Shipton estén ahí. Esa no es mi opinión, eso es un hecho. Pero lo que realmente es inquietante sobre el descubrimiento de Shipton no es solo el tamaño de las huellas. Es darse cuenta de que algo se movía por ese entorno sin que nadie lo viera hasta que ya era demasiado tarde para atraparlo.
Y esa idea no está tan alejada de tu vida como parece. Me fascinan las huellas que quedan en glaciares remotos. Pero, francamente, me preocupan mucho más los rastros digitales que todos estamos dejando en Internet cada día. Porque en el mundo moderno, tu sombra está siendo recolectada antes de que siquiera sepas que existe. Déjame contarte una historia rápida y algo aterradora. Hace algunos años a mi papá le robaron su identidad. Alguien consiguió su información personal y financiera en línea y empezó a gastar dinero sin control. Muebles, vacaciones caras, todo eso aparecía en su tarjeta de crédito. Y él fue quien tuvo que encargarse de todo, llamando a cada comerciante, tratando de convencerlos de que los cargos no eran legítimos. Tomó meses resolverlo, y el banco tampoco fue de mucha ayuda. Fue un verdadero desastre. Esa es la parte en la que la gente normalmente no piensa. Esto no empieza con alguien hackeando directamente tu cuenta bancaria, al menos no normalmente. Empieza con tu información circulando por ahí, guardada en bases de datos de las que nunca has oído hablar, siendo comprada y vendida por personas que nunca conocerás. Nos gusta pensar que somos nosotros los que observamos, pero en realidad existen industrias enteras dedicadas a rastrearte silenciosamente en segundo plano. Cada vez que te registras en algo, buscas algo, incluso simplemente existes en línea de alguna forma, los intermediarios de datos están recopilando tu información. Tu nombre, tu dirección, tus datos financieros, tus hábitos, incluso tus conexiones familiares. Roban toda esta información, la empaquetan y la venden. Ahora podrías intentar rastrear todo eso tú mismo. Pero el asunto es que hay cientos de estas empresas. Tendrías que encontrar cada una, enviar solicitudes de eliminación individualmente y luego darles seguimiento constantemente, esperando que no te vuelvan a agregar a su lista después. Parte 2. Las reliquias. Kumjung es una pequeña aldea Sherpa ubicada en lo alto de la región de Khumbu, en Nepal. La misma región, por cierto, donde las expediciones al Everest organizan sus aproximaciones. Y en su monasterio hay una reliquia que ha estado detrás de un vidrio por más de 200 años. Un objeto cónico, de media cúpula, cubierto de un pelo oscuro, marrón rojizo. Los monjes ahí lo llaman un cuero cabelludo de yeti. En 1960, Edmund Hillary, recién después de su primer ascenso al Everest, el primero en la historia, por cierto, regresó al Himalaya para investigar este supuesto cuero cabelludo de yeti. Negoció el permiso para llevar el cuero cabelludo en una gira internacional: Chicago, Londres y París. Científicos en cada ciudad lo examinaron, ¿y la conclusión? Lo más probable es que el cuero cabelludo estuviera hecho de la piel de un cerro, una especie de antílope parecido a una cabra, nativo de la región. Probablemente se usaba como un sombrero ceremonial en aquel entonces, y luego, con el paso de las generaciones, se elevó de estatus hasta convertirse en la reliquia que es hoy. Esa es la respuesta oficial. Ahora, quiero ser honesto contigo. No voy a decir que los científicos mintieron aquí, pero sí te voy a decir lo que realmente decía el informe, porque es muy diferente a decir que el cuero cabelludo fue desacreditado. Marka Burns, quien realizó el examen detallado, comparó la piel y el cabello del cuero cabelludo con muestras de cerro, oso azul y oso negro. Ella concluyó que el cuero cabelludo probablemente estaba hecho de un animal muy parecido al cerro, pero en sus propias palabras, cito, definitivamente no idéntico a este. Ella sugirió que podría ser, cito, una variedad local o raza de la misma especie, o una especie diferente pero estrechamente relacionada. Así que, en otras palabras, no es idéntico al cerro. Ahora, pensemos en eso por un momento. Y mientras lo piensas, por separado a ese examen, la experta en arqueología ambiental e investigadora Mira Shackley examinó los cabellos y dijo que eran claramente similares a los de un mono y que el cuero cabelludo contenía ácaros parásitos de una especie diferente a los recuperados de especímenes conocidos de cerro. Esto no son teorías de conspiración, amigos. Simplemente son las cosas que los científicos que examinaron este supuesto cuero cabelludo de yeti realmente escribieron. El cuero cabelludo finalmente fue devuelto a Kumjung, donde todavía se encuentra hoy en día. Al monje que lo cuidó durante la gira mundial le preguntaron qué opinaba de todas las conclusiones científicas. Según se informa, él dijo, cito,
no creemos en jirafas ni leones en Nepal porque no hay ninguno aquí. Del mismo modo, ustedes no creen en yetis porque no tienen ninguno en su país. He pensado mucho en eso, pero el cuero cabelludo no fue la única pieza de supuestos restos de yeti que se examinó. En el monasterio de Pangbosh, a unos días de caminata desde Kumjung, hubo durante décadas una mano momificada en exhibición. Enorme, oscura, correosa. Los monjes la conservaban como una reliquia sagrada asociada con Lama Sangwadorche, quien, según la tradición local, recibió la mano de un yeti que se había convertido en su discípulo budista. Aquí es donde la historia se vuelve extraña, de una manera muy humana. En 1959, Peter Byrne, el explorador irlandés e investigador del Pie Grande, contratado por el millonario petrolero de Texas Tom Slick, fue a Pangbosh. Sin embargo, los monjes se negaron a dejarle llevarse la mano, bastante comprensible. Así que, según su propio relato, Byrne ideó un plan bastante engañoso. En secreto, reemplazó uno de los huesos de los dedos con un hueso humano que había traído consigo. Luego, sacó de contrabando el original de Nepal y lo llevó a la India. El hueso viajó a Londres desde ahí, supuestamente escondido en el equipaje de Gloria Stewart, la esposa de Jimmy Stewart, quien ayudó a transportarlo a través de la aduana de Heathrow. Finalmente, terminó en la colección del primatólogo William Osman Hill, en el Real Colegio de Cirujanos. La evaluación inicial de Hill fue que parecía de naturaleza homínida. En un análisis posterior, sugirió que los fragmentos óseos coincidían más con los neandertales que con los humanos modernos. Luego, el dedo cayó en el olvido hasta 2008, cuando fue redescubierto en una caja de almacenamiento que, literalmente, estaba etiquetada como dedo del Yeti. En 2011, pruebas de ADN realizadas en la Real Sociedad Zoológica de Escocia confirmaron que el hueso era humano. El doctor Rob Ogden afirmó que coincidía con secuencias de China y la región de Asia de donde provenía. Eso podría parecer el final de la historia. Caso cerrado. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. El genetista Dr. Brian Sykes analizó más tarde el ADN mitocondrial de ese mismo hueso del dedo y descubrió que en realidad era europeo en su secuencia, no asiático. Específicamente se rastreó hasta el clan mitocondrial de Úrsula, que es común en Europa occidental. Entonces, ¿por qué la discrepancia entre estos dos hallazgos? Bueno, Sykes concluyó que la explicación más probable era que el ADN humano encontrado inicialmente por el laboratorio escocés en realidad era contaminación del propio Peter Byrne, quien era europeo y había manipulado el hueso extensamente con sus manos desnudas. Así que lo que realmente tenemos es un hueso que provenía de una mano momificada en un monasterio del Himalaya, sustituido por un hueso humano por la persona que lo recolectó, que luego pasó décadas siendo manipulado por varios investigadores antes de finalmente ser sometido a pruebas de ADN y arrojar un resultado humano contaminado. Lo que no tenemos es una cadena de custodia íntegra. Y sin eso, el resultado, sea cual sea, prueba muy poco. En 1991, el programa de televisión Misterios sin resolver transmitió un segmento sobre la mano de Pangbosh. Poco después, la mano original fue robada del monasterio. Nunca se ha recuperado desde entonces. La mayoría de las fotos de la mano que te he mostrado en este video probablemente sean de una réplica que se creó después del robo. Pero dicho esto, no hay duda de que la mano original sí existió. Su existencia estuvo muy bien documentada. Hay un último detalle que, en mi opinión, hace que esta historia sea imposible de descartar. El tamaño del dedo robado. Cuando el fragmento de hueso reapareció décadas después de haber sido tomado del Himalaya, los investigadores lo midieron y tenía aproximadamente 9 centímetros de largo, unos 3.5 pulgadas. Para ponerlo en perspectiva, los huesos equivalentes en el dedo de un humano adulto promedio miden solo de 3 a 4 centímetros o apenas de 1 a 1.5 pulgadas. En otras palabras, el fragmento atribuido a la mano del monasterio tenía aproximadamente de 2 a 3 veces la longitud de un hueso de dedo humano normal. Eso pone en duda seriamente la idea de que solo era un hueso de dedo humano común y corriente. Parte 3. Lo que realmente dicen los Sherpas. Ahora,
Quiero hacer una pausa aquí porque hemos estado hablando de científicos occidentales y expediciones occidentales que examinan objetos retirados, a veces ilegalmente, de monasterios del Himalaya. Y durante todo eso, las personas que realmente viven en esas montañas, cuyas tradiciones han preservado este conocimiento por generaciones, han sido tratadas como un simple telón de fondo cultural. Eso tiene que parar. Los Sherpa no son personas ingenuas. Han recorrido algunos de los terrenos más técnicamente exigentes del mundo durante siglos. Han guiado a los más grandes montañistas de la historia. Cuando un Sherpa te dice lo que vive en esas montañas, deberías escuchar y escuchar con atención. Pero cuando hablan, probablemente no será lo que esperas escuchar. Seguro que para mí no lo fue. Esto es lo que han dicho de manera constante, y no en un solo pueblo, no en una sola generación, sino en toda la región del Himalaya, en Nepal, Bután y Tíbet. El Yeti no es una sola cosa. Son varios. La tradición tibetana distingue al menos 3 variedades de Yeti. El ñalmo, enorme, de pelaje negro y feroz, que mide quizá unos 15 pies de altura. El chuti, más pequeño, quizá de unos 8 pies de altura, que habita en elevaciones más bajas, entre 8.000 y 10.000 pies, y el rangshimbombo, de color marrón rojizo y entre 3 y 5 pies de altura. Solo un pequeño, y por cierto, ese pequeño no solo aparece en el Himalaya, como lo demuestra claramente este misterioso video del norte de Rusia, que se subió por primera vez hace 9 años, o Blayat. Un alce, Blayat. Sea lo que sea este ser, claramente está caminando por la nieve, no tiene ninguna de las características visuales de CGI, y definitivamente no es un humano ni un animal conocido. Y fíjate en el rastro que dejó el ser cuando pasan en auto un momento después. El término Sherpa Mei-te, que a menudo se traduce como hombre oso, se refiere específicamente al tipo que es más parecido a un humano. Es el que más comúnmente se representa en las pinturas de los monasterios. Pelaje rojizo anaranjado y bípedo. Aparentemente puede atacar a los humanos, y sin embargo se puede razonar con él o evitarlo. No es solo un animal, eso está claro. El término nepalí Bun Manchi se traduce directamente como hombre de la jungla. No como simio de la jungla o monstruo de la jungla, sino hombre de la jungla. Y luego está Mirka, otro nombre regional para hombre salvaje, con una tradición local asociada. Cualquiera que vea a uno muere. Esa no es una historia sobre un animal, es una historia sobre un encuentro con algo que trae consecuencias. Una especie de advertencia, pero aquí no solo estamos hablando de leyendas indígenas. Los registros del Yeti van mucho más allá de eso. El relato occidental más antiguo sobre un hombre salvaje en el Himalaya proviene de Brian Houghton Hodgson en 1832, quien era el residente británico en la corte de Nepal y un naturalista serio. Él documentó informes de los lugareños sobre una criatura grande, bípedo y cubierta de pelo en la zona. Lo tomó lo suficientemente en serio como para escribirlo. Sin sensacionalismo de tabloide, solo una nota de campo cuidadosa y lógica. En 1925, el fotógrafo griego N. A. Tombatsi describió un encuentro que presenció. La figura, erguida, a lo lejos, deteniéndose ocasionalmente para jalar arbustos. La describió como, cito, exactamente igual a un ser humano. Cuando llegó al lugar donde lo había visto, encontró huellas. Calculó que medían entre 30 y 38 centímetros de largo. ¿Te suena familiar? ¿Recuerdas las huellas de Shipton? 33 centímetros. Lo que los Sherpas nunca han dicho en ninguno de estos relatos es que el Yeti sea solo un oso o un mono, ni siquiera un animal mal identificado. Lo que han dicho de manera consistente es esto. Es físico. Es inteligente. Evita a los humanos y existe en relación con el mundo espiritual de las montañas. No en lugar del mundo físico, sino junto a él. En el budismo tibetano se entiende que ciertos seres existen en el límite entre lo material y lo sutil. Rakshasa,
entidades poderosas que a veces se describen como demonios, son descritos de maneras que suenan inquietantemente similares al tipo de yeti grande. Los espíritus protectores de los pasos y lugares elevados son una característica estándar de la geografía espiritual del Himalaya. Pero aquí está el punto, y es a esto a lo que siempre vuelvo. Los Sherpas nunca han necesitado que les digamos lo que están viendo. Ellos siempre han sabido lo que hay allá arriba. Han mantenido un conocimiento específico de su comportamiento, sus territorios y los diferentes tipos de estos seres a lo largo de generaciones y culturas. En Nepal, Bután, India y Tíbet, con una consistencia notable. Eso no es mitología, es testimonio etnográfico y merece ser tratado como evidencia. Pero no es la única evidencia, como verás. Parte 4. El mejor alpinista del mundo lo miró a los ojos. En 1986, Reinhold Messner estaba acampando solo en el este del Tíbet. Ya se había convertido en la primera persona en llegar a la cima del Everest sin oxígeno suplementario. Había escalado las 14 montañas del mundo que superan los 8.000 metros. No era un hombre dado a la fantasía o la exageración. Toda su carrera se basó en la precisión, la credibilidad y la capacidad en situaciones difíciles usando su juicio. En medio de la noche algo entró en el claro cerca de su campamento. En sus propias palabras dijo, cito, «Por el rabillo del ojo vi la silueta de una figura erguida que se deslizaba entre los árboles. Se detuvo por un momento y se volvió para mirarme. Escuché un silbido. Más bien un siseo enojado, y por un instante vi ojos y dientes. Cubierto de pelo, estaba erguido sobre dos piernas cortas y tenía brazos poderosos que le colgaban casi hasta las rodillas. Ahora, ¿a qué te suena eso? Lo describió como de unos 2 metros de altura. El olor, dijo, era espantoso. Se movía con confianza sobre dos piernas. Messner pasó la siguiente década investigando lo que había visto, tratando de entenderlo. Viajó a monasterios y aldeas remotas en Nepal, Bután, India y Tíbet. Entrevistó a los lugareños, aprendió sobre la criatura que ellos llaman el Kimo, y finalmente concluyó que lo que había encontrado era un raro y poco comprendido oso pardo del Himalaya. Un animal tan esquivo que la mayoría de los zoólogos occidentales nunca había documentado adecuadamente su rango de comportamiento antes. Pero su hipótesis del oso fue recibida con frialdad. Fue ridiculizado y su credibilidad se vio afectada. Ahora, eso vale la pena señalarlo. Si fue ridiculizado por la comunidad científica solo por hablar de un oso poco conocido, ¿cómo esperamos que alguien acepte pruebas o incluso evidencia del Sasquatch o del Yeti en ese caso? Pero hablaremos más de eso después. Más adelante en su vida, el propio Messner expresó dudas sobre la teoría del oso. Él escribió algo que creo que merece más atención de la que ha recibido. Él dijo, cito, «Aunque carezco de la prueba que anhelaba encontrar, sigo convencido de que el Kimo y el Yeti eran idénticos y que ambos eran más que un oso». Más que un oso, dijo él. Así es como Reinhold Messner, uno de los más grandes alpinistas que han existido, describió lo que vio en las montañas. Ahora, aquí es donde quiero ser cuidadoso, porque no voy a criticar injustamente la hipótesis del oso de Messner. Los osos son reales. Los osos pardos del Himalaya son reales, y puede ocurrir una identificación errónea. Y su conclusión de que la leyenda del Yeti se basa en encuentros con una especie de oso rara y poco documentada, capaz de moverse en 2 patas, bueno, no es la teoría más loca del mundo. Pero hay cosas que su explicación no toma en cuenta. Él describe a la criatura comunicándose por silbidos. Los osos no silban. Él señala que se movía, cito, con destreza en 2 patas. No que un oso asustado se irguiera de vez en cuando, sino una locomoción bípeda auténtica y segura. También dice que parecía consciente de que lo estaban observando y tomó una decisión deliberada sobre qué hacer después. No fue instinto, lo describió como una elección. Además, la tradición local en la que él se basaba, incluidas las historias de docenas de pueblos en 4 países, ciertamente no habla de osos de manera uniforme.
Se trata de algo que siempre ha ocupado una categoría que los propios Sherpa consideran distinta. Cuando Messner les preguntó a los aldeanos locales sobre eso, dos hombres respondieron con esa sola palabra, Chemo, y así lo dijeron. Con un miedo tan genuino que Messner dijo, cito, «Mi encuentro ahora de repente parecía aún más aterrador. Así no es como la gente responde a los osos con los que han convivido durante generaciones». Pero resulta que la ciencia convencional no estaba lista para esa conclusión tan obvia. De hecho, hizo esfuerzos notables para evitarla. Parte 5. El problema del ADN. En 2014, el genetista de Oxford, el Dr. Brian Sykes, publicó lo que describió como el primer estudio sistemático de ADN de muestras atribuidas a yetis, pie grande y otros primates anómalos. Se recibieron en total 57 muestras de cabello, 30 fueron secuenciadas con éxito. El resultado principal fue sorprendente. 2 muestras del Himalaya, una de Ladakh, India, y otra de Bután, parecían coincidir con el genoma de un oso polar paleolítico, un oso antiguo que no debería estar en el Himalaya. Los medios de comunicación lo difundieron. Científicos encuentran ADN del yeti. Es un oso. El caso se cerró y la historia quedó opacada por el siguiente titular de moda. Pero el caso no estaba cerrado, ni de cerca. Lo desafortunado del estudio de Oxford de Brian Sykes es que al principio hubo quejas de que las muestras que se habían enviado nunca fueron reconocidas, nunca se confirmó su recibo y luego no se mencionaron en el estudio. Y yo envié, recuerdo al menos 4. Entre esas había algunas que eran muy prometedoras. Pasé por todo el papeleo y el proceso de envío y las envié. ¿Tampoco fueron reconocidas? 2 estudios de seguimiento revisados por pares, uno de Edwards y Barnett en 2015 y otro de Gutiérrez y Pine en el mismo año, examinaron la metodología de Sykes y encontraron un error significativo. El equipo de Sykes había etiquetado incorrectamente una muestra genética de GenBank. Las secuencias que identificaron como oso polar antiguo en realidad coincidían con un espécimen moderno de oso polar de las islas Diómedes en Alaska. Cuando se toma en cuenta la variación genética conocida dentro de las poblaciones de osos pardos del Himalaya, estas secuencias no se pueden distinguir de manera confiable de los osos pardos del Himalaya comunes que ya están documentados en la región. Gutiérrez declaró claramente que no había razón para creer que las 2 muestras provenían de algo diferente a los osos pardos del Himalaya comunes. Pero también había un problema mucho más grande con el estudio. El equipo de Sykes solo secuenció un fragmento muy corto del ARN mitocondrial 12S, una región tan breve que carece de la resolución necesaria para hacer el tipo de distinciones a nivel de especie que el estudio afirmaba. El análisis que siguió, según los críticos, no fue lo suficientemente sólido como para respaldar las conclusiones. Para ser claro, no estoy diciendo que Sykes fuera deshonesto aquí. No exactamente. Era un genetista legítimo de Oxford que trabajaba en un problema realmente difícil con muestras de procedencia incierta. El error parece haber sido exactamente lo que un crítico llamó un error de principiante con una etiqueta de GenBank. La ciencia fue descuidada, básicamente, y las conclusiones fueron más allá de lo que permitían los datos. Así que lo que estoy diciendo es esto. El estudio, ampliamente reportado como prueba de que el yeti es un oso, en realidad no probó nada de eso. Y las muestras que eran las más interesantes, las 2 anómalas del Himalaya, posteriormente fueron descartadas usando una lógica que otros científicos han cuestionado directamente. Todavía no tenemos una muestra del yeti con una cadena de custodia limpia, recolectada y preservada adecuadamente y analizada con secuenciación moderna del genoma completo. Todavía no, de todos modos, pero eso no es evidencia de que el yeti no exista. Es evidencia de que nadie ha hecho el trabajo correctamente. Parte 6. Avistamientos modernos y el patrón que no desaparece. Déjame darte algunos datos modernos, porque el rastro del yeti no se pierde después de los años 60. En 1970, el alpinista británico Don Wheelens estaba buscando un lugar para acampar cerca de Annapurna durante la expedición de Chris Bonington a la cara sur.
Escuchó gritos inusuales que su guía Sherpa atribuyó de inmediato a un yeti. Esa noche vio una figura oscura moviéndose cerca del campamento. Al día siguiente encontró huellas bípedas en la nieve. Esa noche observó con binoculares lo que describió como una criatura bípedo parecida a un simio durante aproximadamente 20 minutos mientras parecía buscar comida cerca. Don Willens no era un hombre crédulo. Era un escalador duro y bebedor empedernido de Lancashire, originario de Manchester de clase trabajadora, que no tenía ningún interés en que lo tomaran por tonto. En 2007, el explorador Joshua Gates y su equipo de Destination Truth encontraron una serie de huellas en la región del Everest, que medían, adivinaste, 13 pulgadas de largo con 5 dedos, que abarcan casi 10 pulgadas de ancho. Se hicieron moldes que fueron examinados por el Dr. Jeff Meldrum, quien inicialmente los encontró morfológicamente convincentes, pero después realizó un análisis adicional que lo hizo menos seguro. En Bután, la creencia en el Yeti ha sido tan constante que el país estableció un parque nacional dedicado, en parte, para proteger el hábitat de la criatura. Lo que más me llama la atención de todos estos relatos en Nepal, Bután, Tíbet y el noreste de la India es la consistencia de la descripción principal a lo largo del tiempo y entre culturas radicalmente diferentes. Bípedo, grande, cubierto de pelo, inteligente, evasivo y asociado con terrenos de gran altitud. Y ocasionalmente, y esta es la parte en la que siempre me detengo, capaz de desapariciones que parecen imposibles. Ese último detalle. Los testigos describen que la criatura desaparece sin dejar rastro en terreno abierto. No hay huellas que se alejen, ningún sonido de animal huyendo, simplemente desaparece. En los relatos del Sasquatch del noroeste del Pacífico, este detalle exacto aparece una y otra vez. En los relatos del Yeti también aparece una y otra vez. En las tradiciones indígenas de ambas regiones, no se considera extraño, sino más bien esperado. Las personas que viven junto a estas montañas o bosques, dependiendo de la región de la que hables, son quienes mejor conocen lo que vive allí. Y nunca han encontrado sorprendente esta capacidad de desaparecer, porque siempre han dicho que el Yeti o el Sasquatch, dependiendo de dónde estés, es más que físico. Parte 7. Construyendo el argumento a favor de algo más extraño. Bien, veamos lo que realmente tenemos aquí. Tenemos las fotografías de Shipton, tomadas por uno de los montañistas más creíbles que hayan existido, a 19.000 pies sobre una superficie de hielo duro, lo que descarta la distorsión por derretimiento. Con múltiples testigos que corroboran, mostrando huellas que no coinciden con ningún animal conocido del Himalaya, rastrearon esas huellas por casi 1 milla. Tenemos el cuero cabelludo de Kumjung, examinado por científicos, quienes concluyeron que era de un cerro, pero señalaron que definitivamente no era idéntico a los especímenes de cerro conocidos y que contenía parásitos que no se encuentran en las pieles de cerro. Así que hay una contradicción clara ahí. Tenemos la mano de Pang Bosch, un artefacto momificado con huesos 3 veces más grandes que los de una mano humana, una mano con una cadena de custodia rota. Eso produjo un resultado de ADN contaminado, lo cual nos dice más sobre cómo se manejó la muestra que sobre de dónde provenía originalmente. Tenemos a Reinhold Messner, quizás el alpinista más grande de la historia, describiendo a una criatura bípedo y peluda de 7 pies de altura que hacía sonidos, silbaba y se movía de maneras que no coinciden con el comportamiento conocido de los osos. Y luego pasó 1 década tratando de explicar eso que vio, especulando que tal vez solo era una especie de oso desconocida o poco conocida, antes de concluir finalmente que era, cito, más que un oso. Tenemos el estudio de ADN de Sykes, ampliamente reportado como definitivo, pero en realidad plagado de errores metodológicos, cuyas conclusiones más llamativas fueron cuestionadas públicamente por investigadores de la institución Smithsonian. No es que le tenga mucha confianza a ese grupo en particular, pero ese es un tema para otra ocasión. Debajo de todo esto, hay un hilo continuo de testimonios indígenas del Himalaya, que abarca siglos y varias naciones, que describen de forma consistente a una criatura física que también existe en relación con la dimensión espiritual de las altas montañas.
Ahora, aquí está el argumento que quiero presentar y quiero hacerlo con cuidado. Si esto fuera solo una criatura biológica, simplemente un primate no descubierto viviendo en altitud, el marco indígena que lo rodea sería mucho más simple. Esperarías el tipo de testimonios que se obtienen sobre tigres, leopardos de las nieves o cualquier otro animal grande y peligroso conocido. Vive aquí, se ve así, así es como lo evitas. Pero eso no es lo que encuentras. Lo que encuentras es una taxonomía de tipos, una distinción entre criaturas de diferentes tamaños, comportamientos y significados espirituales. Lo que obtenemos es que los monjes de Pangbosh conservaron durante siglos lo que creían que era la mano de un yeti como una reliquia, no como un trofeo o una curiosidad en un carnaval, sino como un objeto sagrado conectado a un lama que tenía una relación espiritual con la criatura. La atribución de los Sherpas de un patrón de llamado específico a una criatura específica, diferenciada de todos los demás sonidos de la montaña. Y el detalle repetido en varias regiones de que un encuentro con un ñalmo, el tipo más grande de yeti, conlleva consecuencias espirituales. Eso no es peligroso solo en el sentido en que lo es un oso. Las tradiciones chamánicas de la región del Himalaya son particularmente interesantes aquí. La antropóloga académica Eve Martin, escribiendo sobre la superposición entre la mitología del yeti y la práctica chamánica en Nepal, documenta una tradición de iniciación chamánica, conectada a algo llamado Banjankri, un espíritu del bosque con características físicas. Casi idéntico, por cierto, al yeti. Los chamanes reportan encuentros, enseñanzas y secuestros. Las experiencias producen cambios documentados en los practicantes espirituales. Estas no son historias que se cuentan de vez en cuando alrededor de una fogata. Son la columna vertebral de una tradición religiosa viva. Ahora, no les estoy pidiendo que acepten ese marco sin cuestionarlo. Yo mismo no lo acepto sin cuestionarlo, pero sí les pido que lo noten. Se ha mantenido con detalles verificables a lo largo de generaciones por personas con un conocimiento profundo y experiencial de esas montañas. Cuando los pueblos indígenas de Norteamérica describen encuentros similares con Sasquatch, las desapariciones y la aparente habilidad para eludir cámaras térmicas, cámaras trampa y el rastreo físico, usan un lenguaje similar al de los Sherpas. Físico, pero también inmaterial, espiritual. Ahora he pasado mucho tiempo tratando de explicar lo que encontré en la isla de Vancouver. Quería una respuesta que encajara perfectamente en el mundo que creía entender. Pero ahora no estoy seguro de que ese mundo sea tan completo como solía creer. Esta es mi postura al respecto, tan claro como puedo decirlo. La evidencia física es lo suficientemente real como para que exploradores y científicos serios, incluidos montañistas, genetistas, anatomistas y rastreadores, hayan dedicado carreras enteras a esto. La evidencia física también es lo suficientemente imperfecta como para que ninguna pieza por sí sola cierre el caso por completo. Pero el testimonio indígena, de nuevo, es consistente en 4 países, incluso a lo largo de siglos, y nunca ha descrito a un simple animal biológico y nada más. Los Sherpas no estaban confundidos sobre cómo se ven los osos, no estaban alucinando huellas en la nieve. Ellos viven a esa altitud. Ellos conocen ese paisaje como tú conoces tu propio vecindario. Y ellos siempre han dicho que esta cosa existe en 2 niveles al mismo tiempo. Así que tal vez la razón por la que no podemos atraparlo, no podemos identificarlo, no podemos obtener una muestra limpia de ADN, no es porque no exista. Tal vez es porque lo hemos estado buscando solo en una dimensión de un fenómeno que claramente ocupa 2. Bien, hemos hablado de muchas cosas en este episodio, pero hay algo a lo que sigo regresando. La ciencia es muy buena para identificar qué es algo una vez que tienes una muestra física, algún tejido o cabello con una cadena de custodia ininterrumpida. Desafortunadamente no tenemos ninguna de esas cosas del Himalaya. No es porque nadie lo haya intentado, sino porque algo en este fenómeno parece resistirse a ese tipo de captura. No te estoy diciendo que sé exactamente qué es el yeti.
Te estoy diciendo que la comprensión tradicional de los pueblos del Himalaya de que es tanto físico como algo más, no es solo una superstición primitiva. Es una descripción que se ha transmitido a través de generaciones de observadores cuidadosos y que nunca ha sido completamente ni propiamente contradicha por nadie que realmente haya subido allá y pasado suficiente tiempo. Los científicos que buscaron una respuesta biológica simple no la encontraron. Los montañistas que lo vieron en persona no pudieron encajarlo en una categoría clara, segura y cómoda. Los estudios de ADN produjeron errores, contaminación y resultados inconcluyentes. Pero los monjes en Kumjong todavía abren esa vitrina para los visitantes. Las pinturas en los monasterios de Pangbosh todavía muestran una gran figura bípedo y peluda. Los Sherpas todavía distinguen entre los tres tipos de criaturas Yeti por su tamaño, comportamiento y significado espiritual. Definitivamente algo ha estado viviendo en esas montañas durante mucho tiempo, y las personas que mejor conocen esa región nunca lo han llamado un mito. Me parece, muchachos, que ya deberíamos haber aprendido la lección cuando se trata de ignorar las tradiciones orales de los pueblos indígenas de todo el mundo. Una y otra vez se ha demostrado que tenían razón sobre cosas de las que al principio se burlaron y descartaron, y creo que el Yeti es otro de esos casos. Pero déjenme saber qué piensan en los comentarios aquí abajo. Siempre valoro sus aportaciones, sus opiniones y por supuesto cualquier evidencia adicional que hayan encontrado y que pueda aportar a esta conversación. Y si disfrutaron este video, por favor tómense un segundo para darle like y presionar el botón de suscribirse y la campanita de notificaciones. Esas cosas realmente ayudan a mantener vivo el canal y a que esta investigación continúe y significan mucho para mí. Si quieren mostrarme un apoyo extra, consideren suscribirse a mi Patreon. Por unos cuantos dólares al mes, pueden estar en contacto conmigo y acceder a contenido detrás de cámaras que no publico en ningún otro lugar. Pero ya sea que me apoyen ahí o simplemente sigan apoyándome aquí en YouTube viendo los videos, de cualquier manera, estoy sumamente agradecido con cada uno de ustedes. Y espero verlos en el próximo video.